Hola amigos, suscríbete a mi canal para ver más videos como este, amigo. En la vasta Angel Island, Sonic o Erizo Azul corría como un rayo de luz entre árboles gigantes y ruinas antiguas. A su lado, volando con sus dos cololas, iba Tails, su mejor amigo y genio mecánico. De repente, una sombra metálica cubrió el cielo. Era el Death Egg, la temible estación espacial del Dr. Eggman. Un rayo tractor surgió de la nave y comenzó a levantar la esmeralda maestra, la gema que mantenía a flote la isla. «No podemos dejar que la tome», gritó Tails. Sonic asintió, sus ojos fijos en el rayo de energía. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la luz, corriendo a una velocidad imposible. Tails lo siguió, esquivando los disparos de los robots de Eggman que emergían de la nave. El aire se llenó de chispas y explosiones mientras Sonic destruía a los Badniks uno por uno. Justo cuando Sonic estaba a punto de alcanzar la esmeralda, una compuerta se abrió y un robot gigante, el Egrobo, bloqueó su camino. Lanzaba misiles y rayos láser, obligando a Sonic a esquivar con agilidad. Mientras tanto, Tails, volando por encima, notó un panel expuesto en la espalda del robot. «Sonic, su espalda es su punto débil», le gritó. Sonic sonrió, cambió de dirección y rebotó contra un árbol, volando por el aire. Con un ataque teledirigido, golpeó el panel con una fuerza increíble. El robot chisporroteó y explotó en 1000 pedazos, pero el rayo tractor seguía activo. En ese momento, desde la cabina del Death Egg, Eggman presionó un botón rojo, y un campo de fuerza apareció alrededor de la esmeralda maestra. Demasiado tarde, Erizo. Su risa malvada resonó por toda la isla. Sonic y Tails se miraron. Parecía que habían fallado. Pero entonces Tails sacó un pequeño dispositivo de su cinturón. «Es un disruptor de frecuencia. Si puedo acercarme lo suficiente, podría desactivar el campo de fuerza». Sonic le dio una palmada en la espalda. «Yo te cubro». Mientras Sonic distraía los cañones del Death Egg, Tails voló directamente hacia la esmeralda esquivando láseres por centímetros. Llegó al campo de fuerza y activó su dispositivo. Las chispas volaron, y el escudo comenzó a parpadear y a debilitarse. «Funciona», gritó Tails con alegría. El rayo tractor se apagó y la esmeralda maestra cayó lentamente. Eggman, furioso, retiró su nave hacia el espacio. Sonic atrapó la esmeralda justo antes de que tocara el suelo. La isla se estabilizó, miró a Tails y ambos chocaron los 5. Una vez más, habían salvado el día. This is AI technology. Hola, amigos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro viaje por la nostalgia. Hoy vamos a hablar de una leyenda, un titán de la industria de los videojuegos que, aunque ya no fabrica consolas, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de jugadores. Hablamos, por supuesto, de Sega Han, desde los salones de arcade hasta las salas de estar de todo el mundo. Sega fue una fuerza de innovación y rebeldía que definió una era. La historia de Sega como fabricante de hardware es una auténtica montaña rusa de éxitos, riesgos y momentos inolvidables. Su trayectoria, que abarca desde 1983 hasta 2001, está llena de consolas icónicas, personajes legendarios y tecnologías que se adelantaron a su tiempo. Así que prepárense para desempolvar sus recuerdos porque vamos a sumergirnos en la era dorada de Sega, una empresa que nos enseñó a correr a la velocidad del sonido. Todo comenzó en el campo de batalla de los 8 bits. Sega dio su primer paso en el mercado de las consolas domésticas en 1983 con la SG-1000. Curiosamente, fue lanzada el mismo día que la Famicom de Nintendo en Japón. Aunque la SG-1000N logró un éxito masivo, fue la semilla de la que brotaría todo lo demás. 2 años después, en 1985, llegó la Master System, conocida como Sega Mark III en su país de origen. Aquí es donde la estrategia de Sega empezó a tomar una forma global. Mientras que Nintendo, con su NES, dominaba con puño de hierro los mercados de Japón y Norteamérica, la Master System encontró su paraíso en otros lugares. En Europa se convirtió en un verdadero éxito comercial, compitiendo cara a cara con la consola de Nintendo. Pero el caso más sorprendente es, sin duda, el de Brasil. Allí, la Master System no es solo un recuerdo,
sigue viva. Hasta el día de hoy se continúan fabricando nuevas versiones de la consola y desarrollando juegos para ella. Un fenómeno único en la historia de los videojuegos que demuestra el cariño que se le tiene. Pero, si hay una era que define el legado de Sega, esa es la de los 16 bits. En 1988 Sega lanzó la que para muchos es su obra maestra la Sega Genesis o Mega Drive, como la conocimos en Europa y otras partes del mundo. Esta consola no era solo una evolución, era una revolución, con sus gráficos de 16 bits y un sonido superior gracias al legendario chip de sonido Yamaha IM2 612. La Genesis ofrecía una experiencia audiovisual que dejaba atrás a su competencia directa. La consola era potente, tenía un catálogo de juegos increíble, pero le faltaba algo a un rostro, una mascota que pudiera competir con el omnipresente Mario de Nintendo. Y entonces, en 1991, llegó el Nuerizo Azul con zapatillas rojas y una actitud desafiante que cambiaría las reglas del juego para siempre. El lanzamiento de Sonic the Hedgehog fue un terremoto. Su velocidad vertiginosa y su diseño cool le dieron a Sega la identidad que necesitaba. La campaña de marketing fue agresiva y directa en Genesis 2 What Nintendo, y funcionó. A principios de 1992, Sega llegó a controlar el 65% de un mercado de 16 bits en Estados Unidos, un logro impensable poco tiempo antes. Sonic no era solo un juego, era un fenómeno cultural. Pero Sega no se detuvo ahí. Siempre mirando al futuro, la compañía experimentó con ideas que parecían de ciencia ficción para la época. Una de las más fascinantes fue el Sega Channel. Imaginen esto, un servicio que a través de la televisión por cable te permitía descargar y jugar a una selección de juegos de Genesis directamente en tu consola. Era como un Netflix de videojuegos en los años 90, aunque no tuvo un éxito masivo. Muchos lo consideran el precursor de los servicios de suscripción y del contenido descargable, el primer DLC de la historia. Sega también quiso conquistar el mundo de los videojuegos portátiles, un terreno dominado por la Game Boy de Nintendo. Su primera gran apuesta fue la Game Gear en 1990. Técnicamente, era una máquina muy superior. Tenía una pantalla a color retroiluminada que dejaba en ridículo a la pantalla monocromática de la Game Boy. Sin embargo, esta superioridad técnica tuvo un precio muy alto, un consumo de baterías voraz. La Game Gear se bebía 6 pilas AA en apenas unas pocas horas, lo que la hacía poco práctica para viajes largos y la convirtió en un lujo caro. Unos años después, en 1995, Sega lanzó una de las innovaciones más curiosas y geniales de su historia, la Sega Nomad, que era la Nomad, básicamente una Sega Genesis portátil. No usaba cartuchos especiales, sino que podías conectar directamente los cartuchos originales de tu Genesis y jugar en cualquier lugar. Era como llevarte tu consola de sobremesa en la mochila. Ningún competidor ofrecía algo así en ese momento. Además, incluso podías conectarla a una televisión y usarla como una consola doméstica. Era un concepto brillante, aunque su alto precio y su lanzamiento tardío en la vida de la Genesis limitaron su éxito durante la era de los 16 bits. Sega también intentó extender la vida útil de la Genesis con varios complementos o add-ins. Los más conocidos son el Sega CD y el 32X Anel Sega CD, lanzado en 1992. Buscaba aprovechar la nueva tecnología del CD-ROM, ofreciendo juegos con escenas de video, bandas sonoras de alta calidad y mayor capacidad de almacenamiento. Nos dio joyas como Sonic CDN. Por otro lado, el 32, veces lanzado en 1994, era un cartucho que se insertaba en la ranura de la Genesis para darle la potencia de una consola de 32 bits. La idea era ofrecer una transición suave a la siguiente generación. Sin embargo, esta estrategia de fragmentar su hardware confundió a los consumidores y a los desarrolladores, y ninguno de los dos periféricos logró el éxito comercial masivo que Sega esperaba. Fue una señal de los problemas que estaban por venir. Y así, llegamos a la era de los 32 bits, un periodo de transición agridulce para Sega NEN. En 1994 lanzaron la Sega Saturn,
una consola técnicamente muy potente, especialmente para los juegos en 2D, pero con una arquitectura de procesador dual que era notoriamente difícil de programar. Su lanzamiento en Estados Unidos fue un desastre estratégico en C, adelantó por sorpresa, sin avisar a las tiendas ni a los desarrolladores, lo que generó escasez y enfado. Mientras tanto, Sony entraba en escena con su primera PlayStation, con un marketing brillante, un precio más bajo y un catálogo de juegos en 3D más accesible para los desarrolladores. La PlayStation arrasó en el mercado, dejando a la Saturn muy atrás. A pesar de todo, Sega no se rindió. Para su siguiente y última consola, pusieron toda la carne en el asador. La Dreamcast, lanzada en 1998 en Japón y en 1999 en el resto del mundo, era una máquina de ensueño. Era potente, fácil de programar y, lo más importante, se adelantó a su tiempo al incluir un módem integrado de serie. Sega apostó por el juego en línea como el futuro de los videojuegos, un concepto que hoy es estándar, pero que en aquel entonces era revolucionario. La Dreamcast nos dio clásicos inolvidables como Shenmue, Soul Calibur, Jet Set Radio y Phantasy Star Online. Tuvo un lanzamiento espectacular y se ganó el corazón de los jugadores más dedicados. Sin embargo, la sombra de la inminente PlayStation 2 de Sony, que prometía ser una revolución y además reproducía DVDs, era demasiado grande. La competencia, sumada a las pérdidas económicas de la era Saturn, hizo que la situación fuera insostenible. Con gran tristeza para sus fans, en 2001, Sega anunció que dejaba de fabricar la Dreamcast y se retiraba del mercado de las consolas para siempre. Pero la historia de Sega no terminó ahí. Como el ave fénix, resurgió de sus cenizas de una manera diferente. En los últimos años, la ola de nostalgia por los videojuegos retro ha traído de vuelta a las leyendas, y Sega ha sabido capitalizar este amor por su pasado, lanzando consolas en miniatura que emulan sus sistemas clásicos. En 2019, llegó la Sega Genesis Mini, una pequeña réplica de la consola de 16 bits, que incluía 42 juegos preinstalados. Fue un éxito rotundo, elogiada por la altísima calidad de su emulación y su cuidada selección de títulos, demostrando que el legado de la Genesis seguía muy vivo. Un año después, en 2020, para celebrar su 60 aniversario, Sega lanzó en Japón la Game Gear Micro, una versión diminuta de su portátil a color, un guiño para los coleccionistas más nostálgicos. Y la celebración no se detuvo. En 2022, Sega sorprendió a todos con la Sega Genesis Mini 2. Esta nueva versión no solo ampliaba el catálogo a 61 juegos, sino que también incluía por primera vez títulos de Sega CD, cumpliendo el sueño de muchos fans. Estas consolas mini no son solo productos, son cápsulas del tiempo que nos permiten revivir la magia de una época dorada. La historia de Sega en el mundo del hardware es como la de un atleta de élite que, aunque ya no compite en las grandes ligas, sigue ostentando récords y técnicas que las nuevas generaciones admiran y estudian. Sega se retiró de la fabricación de consolas para convertirse en un exitoso desarrollador y editor de software, llevando sus personajes icónicos a todas las plataformas. Pero su espíritu innovador, su audacia y su increíble catálogo de hardware y juegos retro siguen resonando con fuerza. Sega no solo hacía videojuegos, creaba leyendas. Hubo un tiempo, mucho antes de que PlayStation y Xbox se convirtieran en los nombres que todos conocemos, en que un auténtico gigante se atrevió a plantarle cara al rey. Hoy hablamos de Sega, una compañía que escaló desde los salones recreativos hasta lo más alto de la industria del videojuego, para luego simplemente desaparecer del mapa de las consolas. Es que la historia de Sega es, de verdad, una de las más fascinantes y, por qué no decirlo, trágicas de este mundillo. Llegaron a dominar el mercado, innovaron como nadie y crearon iconos que son historia viva. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que la empresa que nos regaló a Sonic acabara rindiéndose en la guerra de consolas? Pues vamos a analizarlo. Vamos a ver esos momentos clave que llevaron a este coloso a colgar los guantes. Y todo empezó aquí. A ver, para entender esto hay que viajar a los años 80. En esa época, Sega era el rey absoluto de los salones recreativos. Juegos como Outrun o Hang-On eran la bomba, lo más puntero en tecnología y diversión. Pero claro, el negocio de los arcades empezó a flaquear y tuvieron que buscar otros caminos. Y tomaron una decisión valientísima, saltar al salón de casa, a un terreno donde un rival parecía invencible.
Y ojo, que desde el minuto 1 ya demostraron de qué pasta estaban hechos. Su primera consola, la SG-1000, salió en Japón el 15 de julio del 83. ¿Y sabéis qué? Fue exactamente el mismo día que la Famicom de Nintendo. Qué casualidad, ¿verdad? Y aunque la Master System, su siguiente intento, no lo tuvo fácil ni en Japón ni en Norteamérica, en Europa y Brasil fue un éxito increíble. Dejaron claro que no se iban a rendir, que habían venido para competir en serio. Y toda esa garra, esa persistencia, al final tuvo su recompensa. A finales de los 80, Sega preparó su gran golpe. Uno que no solo los iba a poner en el mapa, sino que iba a redefinir por completo toda una generación. Entramos en la gloriosa era de los 16 bits. Y aquí la tenemos. La legendaria Mega Drive, o Genesis si estabas en Norteamérica. Esto fue una jugada de genio. La lanzaron 2 años antes que la Super Nintendo. 2 años. En aquella época eso era un mundo de ventaja. Tenía un procesador más rápido y eso se traducía en juegos más veloces, con más acción, con gráficos que te dejaban con la boca abierta. Era básicamente tener la experiencia de la recreativa en tu propia casa. Pero claro, una consola potente no lo es todo. Hacía falta algo más. Hacía falta actitud. Y vaya si la encontraron. Crearon una campaña de marketing que es historia de la publicidad, con un eslogan que era un puñetazo en la mesa. Genesis does what Nintendo don't. El mensaje, personificado en su nueva mascota, Sonic, era clarísimo. Mario era el fontanero, simpático, familiar. Sonic era otra cosa. Era rápido, era rebelde, era guay. Sega no vendía solo juegos, vendía un estilo de vida. Eran la alternativa macarra a la imagen más infantil de Nintendo. ¿Y los resultados? Pues mirad este gráfico, porque hablan por sí solos, espectaculares. A principios del 92, con la ventaja que llevaban y el huracán que fue Sonic, Sega controlaba un brutal 65% del mercado de 16 bits en Estados Unidos. 65%. Le habían quitado la corona a Nintendo. Estaban en la cima del mundo. Parecía que eran imparables, de verdad. Tenían la consola más vendida, el personaje más popular y una imagen de marca potentísima. Pero ya sabemos cómo funciona esto. Cuanto más alto subes, más dura puede ser la caída. Y la de Sega estaba a punto de comenzar. ¿Y cómo se desmoronó todo? Pues no fue una sola cosa, fue una tormenta perfecta, una cascada de decisiones desafortunadas. Y muchas de ellas nacieron de una guerra interna, una lucha de egos entre la sede de Sega en Japón y su filial de América, que lo estaba petando. Decisiones que acabaron confundiendo a los compradores, cabreando a los desarrolladores y al final sentenciando su futuro. A ver, vamos a desgranar este lío. Primero, el Sega CD. Un periférico carísimo que salió con poquísimos juegos que de verdad merecieran la pena. Luego, el desastre de la 32X. Un intento de estirar la vida de la Mega Drive que salió, y esto es de locos, prácticamente a la vez que su siguiente consola, la Sega Saturn. Esto creó un caos total en el mercado. La gente estaba perdida, no sabía dónde meter su dinero. Y aquí llegó el caos técnico, el golpe de gracia. En el E3 del 95, Sega, con unas prisas tremendas por adelantarse a Sony, anuncia por sorpresa que la Saturn no solo se adelanta, sino que ya está en las tiendas. El precio, $399. Unas horas más tarde, un ejecutivo de Sony sube al escenario, se acerca al micro, dice 299 y se va. En ese instante, en esa palabra, la Saturn pasó a ser carísima y la PlayStation se convirtió en la compra inteligente. La guerra se decidió en un segundo. Imaginaos el palo. La moral por los suelos. Y para rematar, 2 años después va uno de sus propios directivos, Bernie Stolar, y en un evento público suelta esta perla. La Saturn no es nuestro futuro. Lo dijo un jefe de Sega. Era reconocer la derrota públicamente. Un mensaje demoledor para cualquiera que se hubiera gastado el dinero en su consola. Pero Sega no era de las que tiran la toalla. Ni de lejos. Con todo en contra, reunieron hasta el último céntimo para crear una última consola. Una máquina que era una maravilla, muy adelantada a su tiempo. Era su última bala, su última y desesperada esperanza. Y vaya si la bala dio en el blanco. Al menos al principio. La Dreamcast llegó a Norteamérica el 9 del 9 del 99 y su lanzamiento fue un exitazo. Rompió todos los récords, generó casi $100 millones en 24 horas. Una auténtica locura. Y venía con jugazos como Sonic Adventure o el mítico Shenmue. Además, fue la pionera en apostar de verdad por el juego online. Por un momento parecía que el milagro era posible. Pero la cruda realidad financiera se impuso. El agujero que habían dejado la Saturn y la 32X era un pozo sin fondo, una carga demasiado pesada. Para marzo de 2001, las pérdidas eran de más de $400 millones. Y por si fuera poco, en el horizonte ya asomaba un monstruo, la PlayStation 2 de Sony, que encima leía DVDs.
Ni siquiera ese arranque espectacular pudo frenar la sangría. Y así llegó el anuncio que sacudió a toda la industria. Sega, el gigante que miró a Nintendo de tú a tú y le ganó, se retiraba del ring. Dejaban de fabricar la Dreamcast. Se acabó. Fin de una era. Pero, ojo, porque aquí la historia da un giro muy interesante. El fin de su aventura con las consolas no significó el fin de Sega, ni mucho menos. La compañía demostró una capacidad de reinventarse brutal. Encontró una nueva forma de sobrevivir y hasta de triunfar en un mundo que ellos mismos habían ayudado a construir. La estrategia fue, en su simpleza, brillante. Básicamente dijeron, si no podemos ganarles con nuestras consolas, nos uniremos a ellos con nuestros juegos. Y así Sega se convirtió en desarrolladora para terceros. Empezaron a sacar sus juegazos en las consolas de la competencia. Ver a Sonic corriendo en una consola de Nintendo fue un shock para toda una generación, pero fue lo que les salvó. Y no solo eso, sino que llevó sus mundos a gente nueva en las plataformas de sus mayores rivales. Y esto nos deja con una reflexión final. La historia de Sega como fabricante de consolas es una lección increíble sobre ambición, sobre innovación, pero también sobre los peligros de la mala gestión y las luchas internas. ¿Perdieron la guerra del hardware? Sí. Pero sus personajes, sus historias, siguen formando parte del ADN de los videojuegos. Y eso nos hace pensar que a lo mejor el cacharro, la máquina, se queda obsoleta. Pero un gran juego, una buena historia, eso quizás es para siempre. Hello, people. Adios, amigos.